En nuestra entrevista de hoy estaremos con José Carlos Sisto, melómano jerezano con una particular visión de lo que es el mundo de la música, el cual ha participado en multitud de proyectos a lo largo de su carrera. Veamos qué nos cuenta. Bueno, yo me llamo José Carlos y alguna gente, o mucha gente, quizás demasiada, me conoce por mi apellido, Sisto, que no desisto, sino Sisto. Cuando yo era pequeñito hablo del tema de que me llevan en el carrito y tal, ¿no? Yo era un niño muy mono y entonces por aquel entonces, que no ahora, mi pelo era otra cosa y era como rizadito y entonces pues me dejaba el pelo rizado y tal, ¿no? Y me llevaba por la calle y entonces encontraba gente y decía, ¡uy, qué niña más mona! No, no es una niña, es un niño. Dice mi madre que yo ponía una cara así extraña, ¿no? Supongo que será algo que va agregado a un recuerdo así confuso, ¿no? En aquella época aquí estaban los yeye, que eran los modernos de pelo largo, ¿no? Y posiblemente aquí hubiera más yeye que hippies, que no lo sé, porque yo era pequeñito. Lo cierto es que mi madre me cuenta que yo iba en el carrito y me fijaba en cada vez que había un tipo con el pelo largo, me quedaba mirando. Entonces, en ese sentido era como una especie de actuación así visionaria de lo que yo iba a ser en el futuro, ¿no? Una especie de pequeño Mark Bolan, ¿no? Entre mis ricitos y mi androginia natural, parece una niña y tal, no sé qué, rock and roll. Entonces, supongo que mis primeras experiencias ligadas al mundo del rock vienen de ahí. Cuando yo era pequeño y voy por primera vez al parvulario, no hay quien me soporte porque no me llevo bien con los niños, no me gusta aquello, me peleo, en fin, un disparate, lloro mucho, yo no quiero estar aquí, ese tipo de historias. Cuando yo voy descubriendo la música, voy descubriendo una forma de distanciamiento de cosas que entiendo que no me gustan o con las que no me siento lo suficientemente cómodo. Me gustaban mucho los cómics, los tebeos, ¿no? Incluso yo hacía mis pinitos dibujando, me inventaba mis propios personajes, superhéroes, mis tal, no sé qué, mis historias, y hacía mis propios cómics. Mis hermanos tenían en casa algunos discos que a mí en un principio pues no me aportaban nada, pero había un disco que sigue siendo uno de mis discos favoritos de todos los tiempos, aunque parezca mentira, que era un disco de Jethro Tull. Pues básicamente porque como yo era un enamorado de los cómics, ese disco, su carpeta original, es para empezar un tío con pelos largos y muy mala pinta, pegando un corte de mangas, y cuando abres la carpeta del disco hay un cómic, hay la historia conceptual del disco te muestra unas viñetas a modo de cómic. Se llama Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die, demasiado viejo para el rock and roll, demasiado joven para morir. Voy escuchando la radio. En aquella época, no es como ahora, en aquella época existía gente que hacía programas de radio basados en contenidos culturales, musicales bastante interesantes, variados sobre todo, porque al principio, claro, yo tengo acceso a muy diferente música y eso creo que también me marca. Es decir, puedo escuchar desde Jethro Tull y música progresiva hasta rock, heavy, nueva ola, Hilario Camacho, yo qué sé, mogollón de cosas que cuando tú eres un niño pues lo recibes como una información que no es exclusiva de un mundo propio, ¿no? Ya luego la tontería a la que uno queda expuesto en la constante absurdidad de este mundo en el cual vivimos, establece diferencias, tribus y todo ese tipo de historias con las que yo nunca he comulgado mucho. Yo no soy ni músico ni guitarrista, es decir, y si lo soy yo no me siento así. Siempre he buscado la forma en la que pueda desarrollarme como persona. En distintas disciplinas, desde distintos puntos de vista, abarcando distintas perspectivas.
y la música posiblemente sea lo que se me haya dado mejor. Eso no significa que yo sea músico, no me siento músico. Me expreso a través de la música, pero de una forma derivativa y a lo mejor casual. ¿Cuáles son tus influencias como guitarrista y tal? Ninguna, porque no soy ningún guitarrista. De hecho, si cito a Jimi Hendrix, yo a Jimi Hendrix no lo considero un jodido guitarrista, lo considero mucho más que eso. Todo el mundo dice, no, yo hago música y mi influencia es fulanito, menganito y tal, no sé qué, no sé, lo cual está muy bien, quiero decir, pero eso te da una conciencia de estilo que yo tampoco poseo. Creo que esa es la verdadera influencia que a mí me queda, la de buscar en la persona el sentimiento, la acción, la interacción y la forma de entender que no hay clasismo, que no hay gestilismo, que no hay un nivel de identificación restrictivo. A lo largo de los años, pues claro, he ido tocando con gente, he ido tocando con grupos con los que me he esforzado por aprender. En ese sentido hay pues un par de nombres asociados a mi trayectoria musical, para nada en trascendencia, con los que se suele hablar. La escena, ¿qué escena? Aquí no hay escena, ni hay nada. Hay gente haciendo cosas, unos con mayores posibilidades, otros con menos, otros con mayores capacidades, otros con menos, y otros con más suerte o más contactos, o en fin. Por eso muchas veces a lo mejor puedo parecer alguien que va a su bola, que de hecho lo soy, y que no me centro en nada concreto. Yo aquí tuve un grupo que se llamaba Expresionistas, con el que hice ciertas cosas. Luego me trasladé a Madrid, estuve viviendo muchos años en Madrid, conocí mucha gente, conocí muchas cosas, viví muchas experiencias distintas, formé un grupo, se llamaba Fuzz Machine, un grupo que no consiguió gran cosa, pero que a nivel personal fue moldeando o modulando las ideas que yo luego de una manera absolutamente basadas en experiencias interiores iba a proyectar en Materdronic, que es un proyecto con el que ya llevo a lo largo de los años, dependiendo de las posibilidades que he tenido, grabado tres obras. Dos de ellas han salido en ediciones fantásticas gracias a Enrique Rivas Viniegra, una de esas personas que rompen el molde y que han significado y significan mucho. Estoy muy orgulloso de esa producción porque son producciones absolutamente independientes, libres de todo ese engaño. Mira, por ejemplo, el último disco que he hecho, que es este, lo tengo aquí, ¿verdad? Solo ha salido en CD de momento, se llama Materdronic, que es mi proyecto más personal, se llama Y del cielo nacen monstruos. Podéis comprarlo aquí en Urban Show, me lo podéis pedir a mí, en fin, hay distintas posibilidades para poder, si estáis interesados, acceder. Es el tercero de los discos que ya grabo con ese proyecto de Materdronic. Es un disco que tiene de todo menos influencias musicales. Yo no he creado esa música ni he tocado esa música pensando en fulanito, en menganito o en el otro del más allá. Lo que he hecho es recurrir a mis emociones, a mi estado de ánimo, a ciertas cosas con planteamientos vitales de comprensión que a mí me llevan a un punto expresivo en el cual puedo, o intento al menos, extraer música de mí y llevarla a un punto que considero suficientemente razonable. Si te soy sincero, la idea de hablar de rock cada vez me seduce menos, básicamente porque le he perdido mucho o bastante el respeto a lo que ese término puede llegar a significar. Cuando el rock and roll aparece, hay una música nueva que hay que venderle a un nuevo mercado. Todo el mundo cae maravillado con eso, ¿verdad? Hasta el punto en que el rey del rock es Elvis Presley, que Elvis Presley no deja de ser una especie de David Bisbal, ¿no? Una especie de David Bisbal de la época, tío, es eso, ¿no? En realidad, el rey del rock, ¿qué me estás contando? ¿Rey del rock? ¿Qué rey del rock? Entonces tenemos aquí a un chico guapo, que es guapísimo y elegante, y mira cómo se mueve, mira sexo, cuidado, sexo, imperialismo, sociedad de consumo. Y tenemos ahí la ecuación mágica de lo que el rock and roll representa. Es una marioneta, es decir, es
Vamos a coger una cultura que no nos pertenece, vamos a apropiárnosla, vamos a hacer que no sea peligrosa y que dé buenos resultados. Hoy en día nos encontramos también en esa situación. En realidad nada ha cambiado. La gente sigue igual de manipulada, de engañada. El rock es algo que ha quedado como una burda caricatura de lo que en principio pudo haber sido, pero nunca fue. Y evidentemente es un elemento de mercado que no nos engañemos, resulta bastante grotesco. De las muchísimas imágenes que pueden ser definitivas para hacer una valoración medianamente consecuente de lo que el rock and roll y el mercado del rock and roll significa, accedí a ella hace poco y es una fantástica grabación de no sé exactamente de qué época, en la que hay una especie de concierto de blues en el cual una de las artistas llega al escenario, que es como, creo recordar que es como en las vías de un tren o algo así, ¿no? Montada en un burro, se baja del burro y empieza a cantar blues. Pues como una especie de entidad cósmica, ¿no? Es absolutamente maravillosa. Y recuerdo perfectamente que me apropié de esa imagen mentalmente, porque para mí era definitiva, ¿no? De lo que puede representar el fenómeno de la esencia de las cosas. Luego esa misma imagen la trasladé a los años 70, donde ya el rock se había crecido, ¿no? Donde el rock había crecido y se había convertido en fenómenos de masas. Y pensé en gente como Led Zeppelin o los Rolling Stones llegando a recintos millonarios, llenos de miles de personas en limusinas, tío, para tocar una música que no les correspondía, obviamente. Les correspondía desde el punto de vista de haberse apropiado de ella y haber efectuado un tipo de renovación mercantilista que a la vista produjo muchos beneficios. Pero ¿quieres quedarte con esa imagen? Pues yo me quedo con ella, tío. Esa señora, esa gran señora del blues montada en un burro, y el Jimmy Page y el Keith Richards y sus majestades satánicas llegando a limusinas en conciertos, absolutamente maravilloso, ¿no? Yo siempre tengo proyectos, me invaden los proyectos, la cabeza siempre está llena de proyectos.